6-0 gana el Real Madrid y el domingo nos las vemos con el City. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a lo que es el postpartido de la victoria del Real Madrid 6-0 frente al Sturm Graz, un partido que hemos tenido absolutamente controlado en todo momento, de una superioridad tremenda. Es increíble, ¿no?, la diferencia que hemos podido ver, que más o menos ya se intuía, pero ha sido aún más palpable tras los 90 minutos, 6-0, con 4 goles de Esther, la MVP, obviamente, y también con goles de Naomi Feller y de Atenea del Castillo. Pero más allá del 6-0, que fue un partido en el Real Madrid por ocasiones pudo ganar perfectamente 12-0, o si no 12-9 o 10, en fin, pudo marcar bastantes más goles. La clave es ver cómo estaba físicamente el equipo y con sensaciones, cómo respiraba este Real Madrid de Toril en su primer partido oficial. Y la verdad es que las sensaciones inmejorables, ¿no? Por supuesto, y me lo vais a decir, ya mucha gente, incluida algún antimadridista que entre. Quique, pero mira lo que es el Sturm Graz, equipo súper joven, un equipo de una liga muy inferior a la española. Sí, pero hay que marcar 6 goles, hay que hacerlo. Y por supuesto, me quedo con las cosas buenas colectivas individuales que ha hecho el equipo, el Real Madrid, ante un, que sí, inferior Sturm Graz. Pero me ha gustado muchísimo, obviamente, el partido de Esther en área, pero también fuera de ella. Y me ha gustado mucho, aunque las portadas se las lleve Esther, pues me ha gustado el colectivo, ¿no? Cómo ha trabajado el Real Madrid, sobre todo sin balón, en la presión, en el press alto, para poder robar tras pérdida, la capacidad de ahogar y poder hacer que el balón volviera rápido a nuestras piernas. El índice de posesión ha tenido que ser de locura, pero una posesión evidentemente en campo rival, donde hemos sometido a este equipo austriaco, un centro del campo absolutamente dominante, con Zornoza, Toletti y con Sweet Caroline, como dicen en Real Madrid TV, con Caroline Weir, espléndida, espectacular, con detallitos, haciendo jugar a todo el frente de ataque. Esther, lo dicho, en modo exterminator, muy eficaz, pero también muy incisiva, rápida dentro del área, pilla, inteligente y efectiva. Eso es lo que queremos de nuestra delantera titular. Y luego Feller y Atenea por los costados siendo intratables, ¿no? Y Feller debutando en lo que a materia goleadora se refiere, que es una jugadora que, si consigue marcar goles, ya su aportación puede ser absolutamente, para mí, va a ser la jugadora de impacto, porque viene un poco desconocida, pero es una promesa del fútbol francés que, como coja dinámica y confianza y ese físico funcione, es una auténtica locura, ¿no? Las prestaciones que te puede ofrecer esta futbolista absolutamente diferencial en defensa, tranquilidad. Catherine Sousa, Ivana, Kenty Robles bien por la derecha, por cierto, buen partido de Kenty, que hoy era titular en lugar de Lucía Rodríguez. Y ahora Carmona de extremo, de lateral, puede jugar en cualquiera de las dos posiciones. La sevillana es una jugadora clave para los esquemas de Alberto Toril. Luego cambios, permutas tras los goles, obteniendo una ventaja rápida. Lo ha sabido administrar bien Toril, que es un tío que eso también te lo va a estudiar muy bien. Y creo que el equipo ha demostrado tener carácter, ha demostrado tener dominio, ha demostrado tener un buen nivel físico en este momento de la temporada para intentar soñar con estar en la Women's Champions League. Hemos podido ver un poquito más a Maite Oroz, Caroline Moller, Naikari, hemos visto permutas, rotaciones, Teresa Velleira jugando en el pivote, intercambiando esa posición con Claudia Zornoza. Tenemos opciones en el banquillo. No digo que sea la plantilla más larga del mundo, pero tengo la sensación de que tenemos recursos variables para poder poner distintos onces y sobre todo para poder rotar a las que se ve bastante bien que van a ser las titulares para Toril en principio de temporada. Este 11 para mí va a ser el titular, con las dos dudas que ofrecen o bien Iván Andrés o Rocío Gálvez en el eje de defensa, o bien con Lucía Rodríguez o Kenty Robles como lateral derecho titular, donde pienso que Lucía parte con ventaja, pero hoy Kenty ha estado muy bien, que en la pretemporada la ha visto muy fallona y en el partido la ha visto bastante bien a la futbolista de México. O sea que realmente muy buenas sensaciones, una sintomatología muy buena. Como digo, los 6 goles están fenomenal. La gente en el Di Stéfano se lo ha pasado genial. Hemos estado ahí presentes mediante Ana Paula. Me ha contado que el ambiente ha sido buenísimo, súper bueno, que la gente está apoyando al equipo. Eso es lo que queremos frente al Manchester City. Desde Madridismo al Día pedimos el apoyo de la afición. Ahí estará de nuevo Madridismo al Día para apoyar al Real Madrid e intentar, lo dicho, soñar con estar en la máxima competición continental, porque sin ganar al City eso no es posible. Luego llegaría la fase final, donde esperemos que el Real Madrid siga dando el do de pecho y, lo dicho, soñar con estar en la máxima competición continental. Pero antes, la parada ante el City, que vencía al conjunto kazajo también de manera sencilla, sin problemas.
O sea, que lo esperado. Real Madrid, Manchester City, pero con muy buenas noticias de este Real Madrid. Goleador, con este Real Madrid efectivo, pero con este Real Madrid bien trabajado, bien engrasado para este momento clave ya de la temporada, con un estado de forma muy bueno, con la sensación de que los fichajes están entrando muy bien. Los 4 fichajes, Toletti, gran partido. Catherine Sousa no tuvo trabajo, pero generando buena circulación desde primera línea defensiva. Y lo dicho, Feller y Weir, que eran ese punto elevado, mejorando el nivel ofensivo para mí con respecto a la temporada anterior. O sea que fenómeno, las chicas han estado genial y como siempre quiero vuestro comentario al respecto del partido. ¿Qué os ha parecido este 6-0 frente al Stuttgart? ¿Pensabais que el Real Madrid podía haber marcado más goles? ¿Os hubiera gustado ver a alguna jugadora? No han podido jugar ni Camacho ni partido. ¿Qué os ha parecido Esther? ¿Qué os ha parecido Will? Con todos los detallitos, pases espectaculares, controles únicos, lo que sea, me lo dejáis en el cajón de comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.